Este es probablemente mi último video. No, así no. Si alguien encuentra este video, que sepa que soy el último superviviente del barco Pride of the Seas. Me llamo Keith Woodward. Soy el médico del carguero Pride of the Seas. O mejor dicho, fui médico. Volvíamos a casa desde Japón con 5,000 contenedores de carga. Había 12 personas en nuestra tripulación. Todo iba según lo previsto, hasta que a 300 millas al norte de las islas Hawái, recogimos a esa pasajera. Ahí fue cuando empezó todo. El primero en darse cuenta de la chica fue el primer oficial Hetz. Su cuerpo se balanceaba sobre las olas a nuestra izquierda. No se movía. Podríamos haberla perdido de no ser por su brillante chaleco salvavidas. Se acercaba una tormenta y todo a nuestro alrededor era gris, tanto el agua como el cielo. Sí, tuvo mucha suerte. Cuando trajimos a la chica a bordo, estaba inconsciente, pero viva. No sabía cuánto tiempo había pasado en el agua. 2, 3 días. La tripulación ayudó a llevarla a la enfermería y pronto recuperó la conciencia. La chica se llamaba Melissa y era de Seattle. Intenté averiguar qué le había pasado, pero tenía grandes lagunas en su memoria. Lo último que recordaba era estar de vacaciones con sus amigos en Hawái. A veces ocurre. La gente entra en estado de shock como consecuencia de una situación estresante. Decidí examinar a Melissa al notar un vendaje ensangrentado sobre su rodilla. Esperaba cualquier cosa menos lo que realmente vi. A primera vista, era una herida normal y corriente. Podría habérsela hecho golpeándose con algo afilado. Pero cuando tomé el botiquín para limpiar el corte, me di cuenta. ¿Dientes? ¿Qué es esto? De los bordes de la herida crecían pequeños y afilados dientes, como si fuera una mandíbula de verdad. Los toqué con unas pinzas y lo juro, los bordes de la herida se cerraron de golpe, como si quisieran morderme. ¿Lo oye? Melissa preguntó de repente. Está llamando. Intenté escuchar de qué estaba hablando, pero no había nada más que el ruido rítmico de los motores. Ahora exige que lo ayude a salir. La chica se sentó en el sofá. Al parecer, las consecuencias de estar en aguas abiertas eran bastante graves. Después de regresar, tendría que ir a un psiquiatra. Le di a la chica un sedante y la dejé descansar. Luego me fui a mi camarote y me puse a leer mis libros de medicina. He buscado en todo lo que se me había ocurrido, pero no encontré ninguna explicación a lo que puede ser. En ese momento me llamaron y me pidieron que volviera enseguida. El primer oficial Hedge necesitaba mi ayuda. Corrí hacia allí. ¿En serio? Dios, me duele. Me ha atacado. Ha ocurrido una locura en la enfermería. Melissa estaba en un rincón y Hedge se agarraba a la herida del cuello y gritaba como un loco. Suéltalo, déjame ver. He gritado. Fue un mordisco. Una parte del cuello del primer oficial había sido mordida. La herida no era profunda, pero sí que bastante grande. Mientras estaba cosiendo a Hedge, dijo que había decidido comprobar si todo estaba bien con la chica. Fue entonces cuando vio la extraña herida en su pierna. Se inclinó para examinarla y en ese momento ella le había mordido con la pierna. Parecía absurdo. Miré a Melissa. Estaba callada. Estaba mirando a su alrededor, asustada. Pueden oírlo. Está cerca. Les está llamando a todos. Eso fue demasiado. Era el momento de declarar el estado de emergencia. Le dije al capitán que había 2 heridos graves a bordo y que teníamos que ir al puerto más cercano de inmediato. Pero dijo que se acaba una tormenta y que no iba a arriesgar la carga por 2 personas. Unas horas después, el capitán se arrepintió de su decisión, pero ya era demasiado tarde. Para entonces, otros 4 miembros del equipo habían resultado heridos. Resultó que las bocas que habían aparecido por todo el cuerpo de los marineros tenían que ser alimentadas. De lo contrario, encontrarían comida por sí mismas. Todo el mundo a bordo empezó a entrar en pánico. Tuve que atender a más y más personas. Me sentí horrorizado cuando me di cuenta de que aparecían no solo dientes en las heridas. Cuando uno de los marineros se quitó la camisa, casi grité de asombro. Varios ojos me miraban desde su espalda. Ojos negros y sin alma. Y no eran humanos. Más bien parecían ojos de tiburón. Todos los infectados comenzaron a escuchar la voz de alguien.
Ese alguien les llamaba y les ordenaba hacer algo. Todavía no sé cómo se transmite esa infección, pero definitivamente no era microbiana ni viral. Algunos ni siquiera fueron mordidos. El capitán solo se cortó mientras se afeitaba. Y una hora después, un pequeño ojo se asomaba por el corte. Hasta ahora había tenido suerte. No había ni un solo rasguño en mi cuerpo. Pero al caer la noche, las cosas se pusieron muy difíciles. Estábamos en el ojo de la tormenta. El barco estaba siendo lanzado de lado a lado. Ninguno de los miembros de la tripulación cumplía ya con sus obligaciones. Estaban buscando comida para las bocas que habían crecido en sus cuerpos o hablando con alguien a quien no podía oír. Pero lo peor de todo es que la chica que habíamos sacado del agua por la mañana había desaparecido. De repente, la luz se apagó. La enfermería quedó inmediatamente sumida en la más absoluta oscuridad. Los motores se pararon y sentí que la nave empezaba a perder velocidad. No sé qué es lo que ha cortado la energía de todo el barco. No importaba, solo quería seguir vivo. Por eso corrí inmediatamente por los pasillos hasta la cubierta superior. Varias veces me encontré con miembros de la tripulación que se habían vuelto locos y se estaban comiendo unos a otros. El primer oficial Head me atacó en uno de los pasillos. Gritaba que tenía hambre, que tenía que alimentar a todas las bocas o se lo comería. En la luz de la linterna oía los dientes repiqueteando en las bocas de su bar. Empujé a Head y seguí corriendo. Casi había llegado a la cubierta superior cuando algo apareció de repente justo delante de mí. Ese algo estaba cubierto de bocas por todas partes. Me miraba con docenas de ojos, babeando. Maestro, ese es el último. Él también se convertirá en tu parte. Lo dijo la única boca humana de ese monstruo. Y reconocí por su voz. Era Melissa. Era ella. O más bien, en lo que se había convertido. La criatura corrió hacia mí. Me fui corriendo tan rápido como pude. No tienes a dónde correr. Dale tu cuerpo. Oí sus palabras detrás de mí. La distancia entre nosotros se acortaba rápidamente. Con mis últimas fuerzas salí a la cubierta y vi un montón de contenedores. Decidí esconderme. Arranqué el sello de uno de ellos y corrí adentro. La pesada puerta se cerró y me escondí. Podía oír fuertes pasos fuera. La criatura me estaba buscando. Todo parecía estar tranquilo. Otra ola golpeó y la cubierta se inclinó. Oí cómo se rompían los cables y todo se puso patas arriba. Unos segundos de caída libre y el contenedor cayó en el agua. El agua empezó a entrar por las grietas. Oh no, me estoy ahogando. Me precipité hacia la puerta, pero no pude abrirla. El agua subía rápidamente. Cada vez había menos aire. Parecía que ese era el final. La cabeza me daba vueltas. Me di cuenta de que ya casi no podía respirar. Empecé a jadear por el aire. Esto duró varios minutos y entonces sentí un impacto. El contenedor había golpeado el fondo del mar. Eso fue todo. Tenía aire suficiente para unos 3 minutos. Mientras estaba perdiendo el conocimiento, vi la puerta abrirse. 2 personas con trajes de buzo atmosféricos estaban detrás de ella. No sé cómo consiguieron llegar a tiempo. Puede que hayan seguido al barco. Había una estación de investigación en el fondo del mar, justo debajo del barco. Se llamaban a sí mismos la Fundación SCT. No podía creer mi suerte. Luego, resultó que me había emocionado demasiado pronto. Me he despertado en una cama de la enfermería. Una mujer con una bata blanca y una placa en el pecho estaba sentada a mi lado. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Se estaba ahogando. Lo hemos salvado. Tardé unos segundos en recordar lo que me había pasado. ¿Es usted el barco de transporte Pride of the Seas? La mujer preguntó. Sí, me llamo Kid Woodward. Soy médico. Muy bien, señor Woodward. ¿Había alguien más infectado a bordo de su nave? No, todos los demás se convirtieron en esas criaturas. Espera, ¿cómo sabe lo que nos pasó? Eso no importa. La
mujer respondió y pulsó un botón junto a la cama. 2 soldados entraron inmediatamente en la habitación. Me sujetaron y empezaron a arrastrarme por los largos pasillos de la estación submarina. No, ¿qué está pasando? ¡Déjenme ir! Me encerraron en una celda. Solo entonces me di cuenta de que estaba en cautividad. ¿Eres nuevo aquí? Cuanto antes aceptes que ya estamos todos muertos, mejor. He oído una voz a la izquierda. Una mujer del mono naranja estaba en la celda contigua a la mía. Me miraba con indiferencia. ¿Qué está pasando? ¿Para qué nos necesitan? ¿No te has dado cuenta todavía? Para los experimentos, pronto nos tocará a nosotros y nos convertiremos en algo parecido a ellos. Señaló más allá en la sala. Vi unas cuantas celdas más contra la pared del fondo. Había gente infectada dentro. Uno de ellos estaba completamente cubierto de mandíbulas dentadas y corría por su celda. El segundo estaba en un estado aún peor. Estaba inmóvil en el suelo y parecía que se estaba comiendo a sí mismo. Esa visión casi me hizo vomitar. ¿Qué clase de enfermedad es esa? Dicen que la han encontrado aquí, en el fondo del océano, una especie de fenómeno multigenético anormal. Incluso le han puesto nombre, SCP-3760. Construyeron la estación para poder estudiarlo. La mujer ha dicho que en mi celda había una joven de Hawái. Había estado llorando todo el tiempo. Así que le habían dado un amnésico. Y luego le habían herido la pierna para ver qué pasaba. Pero, al parecer, no se le había borrado toda la memoria. Porque hace 3 días había conseguido escapar de algún modo. Había llegado a las cápsulas de escape y se dirigió a la superficie. Pero no te hagas ilusiones. Han reforzado la seguridad desde ese incidente. Solo Melissa ha tenido suerte, dice la mujer. ¿Melissa? ¿Podría ser la chica que habíamos sacado del mar? No le dije que Melissa ya no existía. Se había convertido en un monstruo. Empecé a pensar en un plan de escape. He vuelto a tener suerte. He encontrado unas pinzas en mi bolsillo interior. Eran tan estrechas que los empleados de la fundación no las habían encontrado al registrarme. Esa era mi oportunidad. Se las mostré a mi vecina y ella se acercó inmediatamente. Dámelas. Solía ser un especialista en robos. Un par de minutos y la cerradura de su celda hizo clic. La puerta se abrió. Inmediatamente se puso a trabajar en mi cerradura. ¡Vamos! Gritó la mujer y nos corrimos por el pasillo. Pero no corrimos mucho. Cuando doblamos la esquina, los soldados de la fundación nos vieron. Empezaron a correr tras nosotros. Oh no, no quería morir allí. El camino hacia las cápsulas de escape estaba cortado. Y corrimos hacia el otro bloque al piso inferior. Los soldados estaban justo detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a una esclusa. Conducía a un largo pasillo en el fondo del mar. Había carteles delante de la entrada que decían que había una zona de peligro más adelante. Solo los empleados con autorización de seguridad de nivel 2 podían entrar. No había salida. No podíamos seguir adelante. En ese momento, los soldados se precipitaron y agarraron a esa mujer. Ella se resistió como pudo, pero rápidamente la tiraron al suelo. Y entonces, ella arrancó una placa con una llave electrónica del cinturón de uno de sus atacantes y me la lanzó. Encuentra esa cosa. Vénganos a todos. No esperé a que los soldados me atraparan, así que abrí rápidamente la esclusa y empecé a correr por el pasillo iluminado. Al parecer, conducía a unas rocas submarinas. Casi había llegado a la segunda esclusa cuando de repente oí gritos detrás de mí. Los soldados se han detenido. ¡Detente! ¡No vayas por ahí! Y ya no me seguían. No solo eso, sino que también se fueron corriendo. Estaban aterrorizados, pues no había vuelta atrás. Tenía que seguir avanzando. En la segunda esclusa había trajes de buceo para la investigación submarina. Decidí ponerme uno por si acaso. Cuando las puertas de la esclusa se abrieron, vi una cueva natural inundada que llevaba abajo. Me sumergí y nadé hacia adelante. Después de unos metros, noté una luz y salí del agua a una gran caverna. Era algo así como una burbuja de aire. El equipo estaba alrededor. Al parecer, habían estado investigando algo allí. En ese mismo momento, oí una voz justo en mi cabeza. Te he estado esperando. Empecé a mirar a mi alrededor.
y las paredes de la cueva cobraron vida de repente. Miles de ojos me miraban y muchas bocas llenas de dientes me sonreían. Esa cosa estaba a mi alrededor. Acabé dentro de esa cosa. Conviértete en parte de mí. Déjame salir al mundo. La voz en mi cabeza me daba órdenes y sentía que no podía desobedecerla. De repente, noté movimiento en una de las cuevas que llevaban a la cámara. Una enorme criatura, parecida a un hombre, pero cubierta de mandíbulas dentadas de pies a cabeza, salió de ella. Un segundo monstruo apareció desde otra cueva. Me cortaron la salida. No luches contra nosotros. Danos tu cuerpo. He vuelto a oír la voz en mi cabeza. Me sentí aterrorizado y retrocedí. No tenía a dónde huir. ¿Realmente me convertiría en una Опять пронеслось в голове. terrible? De repente, vi una pequeña bahía y algo parecido a un batiscafo en el extremo de la cámara. ¿Era esa mi oportunidad? No podía creer en tanta suerte y me apresuré a hacerlo. Casi había llegado al batiscafo cuando una de estas criaturas cayó justo delante de mí desde algún lugar de arriba. No tuve tiempo de reaccionar. La mandíbula me mordió el hombro con un crujido. Grité horrorizado y empujé a la criatura, ignorando el dolor. Salté al batiscafo y salí de allí. La voz en mi cabeza me ordenaba que volviera. No pienses en eso, no la escuches. Y entonces, la cabina del batiscafo se llenó con el sonido de la señal de alarma. El indicador parpadeó en rojo. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! El batiscafo se estaba rompiendo. Podía ver partes cayendo a través de las ventanas. Vamos, solo un poco más. De algún modo, salí nadando de la cueva. En ese mismo instante, los motores se apagaron. El batiscafo simplemente se deshizo. Me di cuenta de que había un paquete naranja que me parecía familiar a mi lado. Una balsa salvavidas. La tomé y salí. Y entonces me di cuenta de una señal. Mi traje ya no era el médico. Los dientes habían dejado enormes agujeros en el hombro. Empezó a llenarse de agua y arrastrarme hacia el fondo. Me quité rápidamente la escafandra y tomé aire y empecé a nadar hacia arriba. Ya podía ver la superficie. Nadé hacia mi salvación con las últimas fuerzas y lo logré. Salí a la superficie y jadeé en busca de aire. Cuando recuperé el aliento, me di cuenta de que estaba solo en medio del océano. Tiré de una cuerda, se oyó un silbido y la balsa se infló. Caí sobre ella y me desmayé de agotamiento. Así es como he sobrevivido. Han pasado 2 días desde ese momento, pero nadie me ha encontrado todavía. No hay ninguna señal aquí. Realmente espero que los rescatadores vengan pronto. Me estoy quedando sin comida y necesito alimentarme. Y todas estas bocas asquerosas. Después de todo, me he infectado. Tengo miedo de lo que pueda pasar cuando me quede sin comida. Realmente necesito que vengan los rescatistas. La voz dice que son bastante sabrosos. Señores, el experimento de 002 ha sido un éxito. El sujeto pudo escapar de su celda de contención. Fingimos una persecución. Lo llevamos hasta la cueva que contiene el objeto SCP-3760. La observación ha demostrado que la gente no se infecta a través de las mordeduras. El sujeto comenzó a escuchar la voz de SCP-3760 incluso sin tener heridas en su cuerpo. Es posible que el objeto anómalo elija la víctima que posee por sí mismo. Aquí están sus coordenadas actuales. El buque mercante Atlantic se mueve en su dirección. En 3 horas se encontrarán y el experimento de 003 comenzará. Kid Woodward será nuestro una vez más.